Ya, un favor, me avisan si hay un problema con el audio o con las imágenes para poder corregir. Bien, vamos a compartir. ¿Esa puede ver la primera imagen, por favor? Sí. A mí todavía no me carga, doctor. A ver, esperemos a ver. ¿Qué dice Úrsula, Diego? Doctor, ya se ve la primera diapositiva. Así es, se ve. ¿Sí? Sí, doctor, Bien, sí se ve. entonces, vamos por favor a empezar ya. Entonces, cualquier dificultad en el audio o en la imagen, me avisa, por favor. Buen día con todos ustedes, reiterando el saludo. Eh, en estos minutos vamos a tratar de ver qué neuroimágenes para confirmar o descartar nuestro diagnóstico neurológico. Eh, la idea es conocer un poco de lo que tenemos sin imágenes para el estudio de cerebro y enfermedades, ¿no? Y también conocer cuál de ellos es el que tenemos que usar dependiendo del tipo de lesión que tenemos. A la fecha, eh, una serie de imágenes, ¿no?, que podemos usar desde la tomografía simple con contraste, tenemos la resonancia, que se denomina secuencias, ¿no?, el T1, el T2, difusión, la espectroscopía, el Bell, el ecogradiente, y también ahora se usa lo que se denomina la resonancia. Pero también tenemos que estudiar los vasos, tanto los vasos supraórticos y los vasos cerebrales. Y para ello tenemos con el tomógrafo, que se llama angiotem, o también con la resonancia, que se denomina angioresonancia. Y algunas veces también se puede usar este método, que es la angiografía digital por sustracción. Esto sí ya es a través de una bacteria foral, ¿no? Dependiendo del caso y también, por supuesto, dependiendo de las facilidades que tenemos en cada institución de salud, esa parte. Un poco para revisar la parte de lo que es normal. Tenemos en resonancia el llamado T1. T1. En el T1 es muy útil porque nos permite diferencia la sustancia blanca y la sustancia gris, como se puede apreciar en este plano coronal, ¿no? Pues se puede diferenciar la configuración, la señal de la sustancia blanca y de la sustancia gris. Eso es la utilidad en T1, esa parte. Por supuesto, también en T1 se usa la sustancia de contraste, ¿no? Es decir, si queremos hacer un estudio de cerebro con contraste, usamos imágenes aquí hiperintensas, lineales, curvilíneas, ¿no? Representan a los vasos sanguíneos normales que se encuentran en el cerebro. Luego tenemos la secuencia denominada T2. T2, ¿no? En este caso, el T2 es importante por lo siguiente. En el T2, todo, toda
espacio que contiene, en el caso del líquido cefalorraquídeo, es hiperintenso, es normal. Pero además también en el T2, toda lesión que tiene algún componente de líquido también se va a ver hiperintenso. Entonces, en resumen, en T2 se ve hiperintenso o blanco toda estructura o toda lesión que tiene líquido, ya sea el líquido como componente como parte de una lesión, por ejemplo, quistes, cavidades necróticas, por ejemplo. Pero además, esta secuencia es muy útil por lo siguiente. Aquí estamos viendo una imagen curvilínea, ¿cierto? De un diámetro más o menos constante. Esto representa al segmento M1 de la arteria cerebral media. Y aquí se ve de color oscuro, negro, o sea, hipointenso. Entonces, pero si es líquido la sangre, entonces, ¿por qué lo vemos hipointenso? Por una sencilla razón, ¿cierto? Porque la sangre se encuentra a un flujo rápido, a un flujo constante. Por eso se ve hipointenso esa parte. Entonces, el líquido se ve en esta secuencia hiperintenso cuando el líquido es permanente, se mantiene constante, sin movimiento. Pero cuando la sangre, como en este caso, está en moverse de color negro, o sea, hipointenso, esa parte. Luego tenemos otra secuencia que es el flare. El flare. Este flare, esta secuencia no es posible diferenciar entre sustancia blanca, sustancia gris, que tampoco eso es la intención, pero es útil cuando tenemos un paciente con sospecha de esclerosis múltiple. Aquí se aprecian las imágenes. ¿Qué otras secuencias? De igual forma, si yo tengo un paciente con epilepsia y el problema se debe al hipocampo, por ejemplo, esclerosis del hipocampo, entonces este tipo de secuencia me va a ser útil. Entonces, el FLAIR es útil cuando sospecho un paciente con esclerosis del hipocampo o un paciente con esclerosis múltiple. Esta secuencia se emplea bastante. Se emplea bastante principalmente en los casos de isquemia. Difusión. La imagen de difusión se ve de esta forma. Así se ve las imágenes de difusión, ¿no? ¿Y esto qué significa? Normalmente, el líquido que se encuentra en el parénquima cerebral, tanto en la región cortical, subcortical, supratentorial e infratentorial, mente, ¿cierto? Tanto los espacios extracelulares, intracelulares, normalmente se desplaza y se ve de esta forma, de esta forma. La otra contraparte es el ADC. El ADC. Es como si fuesen las dos caras de la misma moneda, la difusión y el ADC, ¿cierto? Aquí vemos el cambio, tenemos ejemplo, eh, pero en el ADC se puede cuantificar cuánto se debe a la dificultad por la cual el líquido no puede seguir desplazándose normalmente. Si en caso habría dificultad esa parte. Entonces recordar, las imágenes de difusión normales se ven de esta forma. Las imágenes denominados como ADC se ve de esta forma. Otro ejemplo. Esto es una tomografía y aquí se ven las imágenes hiperintensas, ¿no? Que es calcificación, calcificación. En la tomografía es fácil ver la calcificación, ¿no? En la resonancia a veces podría haber dificultad.
en esa parte. Pero acá se ve, por ejemplo, esta resonancia es del mismo paciente, ¿eh? Mientras la tomografía se ve hiperintenso, en la resonancia se ve hipointenso. Calcificación, calcificación. Esta secuencia de la resonancia que me permite a mí ver calcificaciones se llama ecogradiente. Ecogradiente. Pero también además me sirve por lo siguiente. Si yo sospecho que un paciente ha tenido o antecedentes de microhemorragias y quiero ver si ha dejado alguna señal en la de cerebro de este paciente, igual le pido también una tomografía, perdón, una resonancia ecogradiente. Y se ve así, de esta forma se ve. Hipointensos, esa parte. El recordar que la sangre en el cerebro primero es como oxihemoglobina, después sigue todo un proceso de evolución y al final termina formando lo que adirina. Entonces, estas imágenes hipointensas que vemos acá corresponde a la hemosiderina, como consecuencia de que este paciente tuvo microhemorragias hace tiempo atrás. Esto es muy importante. La espectroscopía. Con este método lo que hacemos es evaluar el volumen de algún normalmente en el cerebro. Entre ellos, el N-acetilespartato, la colina, el mioinositol, la creatina, el lactato y los lípidos, ¿cierto? Cada uno de ellos puede alterarse en relación al proceso, ya sea infeccioso o tumoral u otra patología que se encuentra en el cerebro, esa parte, ¿no? Eh, Apartato eh, nos indica la integridad de las neuronas. Porque si eso se modifica, entonces algo está pasando a nivel de esas neuronas. La colina es muy importante. Esta colina se incrementa en procesos tumorales. El mioinositol está asociado en los casos de enfermedad Alzheimer. La creatina se mantiene por lo general estable. El ¿no? Suelen presentarse en lesiones necróticas, llámese absceso o de repente una lesión tumoral y tiene una necrosis en la parte interna, o de repente es una infección con una necrosis en la parte interior, entonces ahí se presenta esta parte. Esto sería la forma como se ve en la resonancia. En el plano sagital, en el plano coronal, plano axial, ¿no? Esa parte. Y aquí están los picos del apartato, ¿cierto? De la creatina y la colina. Más o menos, estos son los tres metabolitos que se ven de esta forma. Esto es normal en esta parte, ¿no? Bien, tenemos también otra modalidad que se llama la perfusión cerebral. ¿Esto qué indica? Con este método yo puedo evaluar el volumen y el flujo sanguíneo de y también de manera cuantitativa. De manera cualitativa, ¿cómo lo hacemos? Aquí tenemos una barra de colores, esta parte superior es rojo, la parte inferior de color azul. Hay intermedio entre amarillo y verde. Cuanto más rojo es porque en esa zona hay mayor volumen y flujo sanguíneo. Y cuando es azul, me está indicando que existe también, hay flujo sanguíneo, pero con poco volumen y poco esa parte. Como se ve en esta parte, esta es bien irrigado,
disculpen, bien irrigado en ambos lados, entonces es normal en este lado. En cambio, la sustancia blanca tiene poca irrigación, por eso se ve de un color azul. Eso es la perfusión cerebral. Por supuesto, como se mencionó hace un momento, también tenemos que estudiar los vasos supraórticos, ¿no? Esto es usando el tomómetría primitiva, los vasos supraórticos, los vasos intracraneales, cerebral media, cerebral anterior. Esto es usando la angioresonancia, ¿cierto? Cerebral media, media, cerebral posterior. Los vasos supraórticos usando el resonador. Y esto es la forma como se ven los vasos cuando usamos la angiografía digital por sustracción, esa parte, ¿no? Esto también puso ¿no? En el cerebro, por ejemplo, una trombosis venosa. Entonces, igual se le pide al paciente que le haga un estudio de una flebografía con resonancia y nos muestra el seno longitudinal superior, ¿no es cierto? El seno recto, el seno transverso. Esto es viendo en tres planos, ¿eh? Estos son arterias. Plano sagital, plano coronal y plano axial, esta parte. Pero esto también es útil. Es una representación de las vías, de las fibras nerviosas. En este caso, estamos observando, esta es la forma como se ven las vías piramidales, ¿no? Aquí se representa, ¿no? Las vías piramidales, pues, ¿no? De la corona radiada, luego llega a la cápsula interna y llega al pedúnculo y al bulbo, esa parte, ¿no? Esta es parte del cuerpo cayó. Quiere, por ejemplo, estudiar si un paciente tiene una lesión, por ejemplo, expansiva en esta área y el paciente tiene déficit motor en el lado opuesto y la terapéutica es intervención quirúrgica. Le hacemos este estudio para ver si esa lesión está comprimiendo las fibras nerviosas o la lesión ya está creciendo a través de las fibras nerviosas. Entonces, depende eh, para que sea con mucho cuidado durante la intervención quirúrgica, esa parte. Entonces, todo eso es lo que nos ofrece el estudio con resonancia. Veamos algunos ejemplos. Por ejemplo, en isquemia. Eh, este es un paciente que tiene un síndrome cerebeloso. En la resonancia T1, hipointenso. En un plano coronal, en T2, así se ve la lesión, hiperintenso. En el flare, en el flare, se ve hiperintenso, hiperintenso. Pero si uno compara, en el flare lo vemos mucho más blanco que en el T2. Le hacen un estudio de la difusión. ¿Y qué se observa? En el área comprometida se ve de mayor señal, es más hiperintenso. Entonces, si yo comparo, digo, muy bien, este paciente así se ve en hipo T1, así lo veo en T2 y así lo veo en FLAIR y en la hiperintenso. En los casos de isquemia, la difusión se muestra mucho más hiperintenso precozmente, esta parte, ¿no? Se puede apreciar a partir de los 30, 40 minutos de iniciado el evento, ya se puede ver la
en la imagen de la difusión, esa parte. De tal forma, cuando nosotros tenemos un paciente de pocos minutos u horas de evolución y estamos sospechando que es un caso de una isquemia y tengo la opción de hacerle una resonancia, pues bien, hagamos la resonancia, pero tenemos que indicar, ¿no? Tenemos que indicar. En este paciente con tanto tiempo de enfermedad, sospecho hacer la secuencia T1, T2, FLAIR y perfusión, ¿no? Inclusive perfusión, resaltar para que le hagan ese estudio, esa parte. Porque si es isquemia, eh, eh, me va a mostrar rápidamente la imagen en la resonancia, esa parte. El término que se emplea cuando se ve de esta forma se denomina restricción a la difusión. Y por Como se comentó al inicio, normalmente el agua se desplaza por el parénquima cerebral sin ninguna limitación, pero cuando el agua no se puede desplazar debido a lesión patológica, se llama restricción. En este caso, eh, por supuesto, se debe primero al edema citotóxico, luego se agrega al edema vasogénico. En ambos casos hay, no, hay dificultad para el desplazamiento del agua. Esa parte. Y aquí les muestro la otra imagen que es el ADC. Recuerden que al inicio les comentaba de que ambas imágenes son como caras de la misma moneda. Mientras que en la difusión lo veo realmente hiperintenso, en el ADC lo veo más bien hipointenso. Como está, lo veo hipointenso. ¿Esto qué significa? Si de manera inicial yo veo hiperintenso en la difusión y veo hipointenso en el ADC, eso me está indicando que es un evento isquémico agudo, agudo. Y pasan los días, ¿qué va a suceder en los demás días? Que esto que era hiperintenso va a ir disminuyendo, va a volverse hipointenso en el ADC, va a ir incrementándose de hipointensidad a hiperintensidad. De tal forma que si uno quiere hacer una evolución de la isquemia por resonancia, al final, ¿qué vamos a tener? Al final tendremos, así empieza, hiperintenso, hipointenso. Al final, ¿qué tenemos? En la difusión será hipointenso y en el ADC eso. Así queda al final esa parte. Entonces, esto no olvidar, ¿no? O sea, queremos ver una isquemia en un paciente que rápida, precozmente, difusión. Difusión y su ADC. Eh, Otro paciente. Este paciente, por ejemplo, llega a emergencia, le hacen su tomografía y se ve aquí la imagen. Imagen hipointensa, se ve esa parte. Le hace su resonancia, ¿cierto? Después de media hora, y aquí se ve algo, ¿no? Se ve algo en el T1, una imagen hipointensa, un, un T1. En el T2 se evidencia mucho mejor en esa parte, ¿cierto? En el FLAIR se evidencia un poco mejor, pero pues, nuevamente en la difusión se ve con mayor nitidez esa hiper. Entonces, una vez más, nos están mostrando que la difusión es muy útil para el diagnóstico de isquemia precozmente. Otro ejemplo, otro ejemplo. Este es un paciente que tiene un compromiso de la arteria cerebral media del lado derecho.
¿cierto? En T1 vemos compromiso del lóbulo hipointenso. En el T2 se ve hiperintenso, en el FLAIR se ve realmente más hiperintenso, tanto en la ínsula como el lóbulo temporal. Pero en la difusión se ve hiperintenso, pero se ve con zonas ya hipointensas. No lo estamos viendo como en este caso, que es totalmente homogéneo. Aquí lo vemos homogéneo, pero aquí homogéneo. Y simultáneamente en el ADC ya empieza a aparecer estas imágenes hiperintensas, esa parte. No lo vemos como en este caso, ¿no? Aquí era hiperintenso, aquí era hipointenso. ¿Por qué? Porque esto es agudo, agudo. Pero según pasan los días, esto ya tiene más de una semana, ¿cierto? Es hiperintenso, heterogéneo en la difusión, empieza a ser también hiperintenso. Eso es el curso que sigue la isquemia en la difusión y en el ADC, esa parte. Pero si tenemos posibilidades, también hacemos una angiografía con resonancia. Y aquí se muestra, aquí estamos viendo que el problema es en el lobo temporal e ínsula debido a un problema de la arteria cerebral media. ¿Por qué la isquemia? ¿Por un problema encefálico, por un problema de los vasos supraórticos o por un problema cardioembólico u otra causa? Entonces aquí hacemos la angio, resonancia y vean, ¿no? Aquí este es el segmento M1 del lado derecho y aquí se ve una zona de estenosis que me explica entonces la isquemia. Muy bien, entonces ya hemos determinado, ¿cierto?, la causa de la isquemia porque tiene aquí estenosis en la cerebral media. Pero la resonancia, en este caso, te permite evaluar todo. No es solamente mirar el área que, que estoy interesado. Si tengo toda la imagen, pues tengo que mirar todo, 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 ¿no? Como alguien dijo, hay que mirar el bosque, no el árbol. ¿Por qué? Si vemos acá de la cerebral media del lado opuesto, hay estenosis de la parte inicial de la basilar. O sea que hay estenosis del segmento A1 del lado derecho. O sea, este paciente está haciendo en estos momentos isquemia por compromiso de este lado. Pero en el futuro, si este paciente no es orientado adecuadamente en su terapia y todo lo concerniente, va a ser opuesto de la A1, de repente, bueno, acá tal vez no, porque tiene aquí la otra A1 bien, pero vean esto, hay una estenosis de la basilar en esa parte. Bien, otro tema es la tuberculosis. Recordad que la tuberculosis en el cerebro puede producir problemas que comprometen las meninges, o sea, las meningitis tuberculosa, y puede dar una serie o isquemia debido a una vasculitis. O lo otro pueden ser los llamados granulomas o tuberculomas. Y en esto hay varias modalidades por imágenes, esa parte, ¿no? Desde que la parte son sólidos, gaseosos, o tiene un granuloma con la parte interior ya necrosada, que se llama liquefacción, o comportarse como si fuera esa parte. Entonces, siempre que veamos tuberculosis hay que pensar las lesiones, qué tipo podría ser. A veces hay algo de los dos, esa parte. Esto, por ejemplo, vemos acá, estos son las resonancias sin contraste.
sin contraste. Aquí se ve una imagen intensa, ¿no? Aquí se ve otras, ¿cierto? Otras por acá, ¿cierto? Se ve acá. En contraste aparecen varias imágenes de lo que se llama de tipo anular, en esa parte. Cuando uno ve imágenes de esta naturaleza de tipo anular, como aquí los estoy mostrando, eh, hay varios diagnósticos diferenciales por imágenes. Uno, granuloma, como es en este caso. Otro, cisticercosis, la forma coloidal. Abscesos. Metástasis. Toxoplasmosis. Claro, siempre esto te ayuda mucho si el paciente es inmunodeprimido, por ejemplo, ¿no? Entonces, siempre tener en cuenta esas posibilidades. Tuberculosis, cisticercosis, la forma coloidal, abscesos y metástasis. Y luego, si el paciente está inmunocomprometido, toxoplasmosis. Que pensar en esas 5 posibilidades cuando vemos este tipo de imágenes. En este caso, correspondía a granuloma calcificante, esta parte. Veamos otra imagen. Este paciente viene al instituto y se aprecia esta imagen, una masa, ¿cierto? Que está comprometiendo el ganglio basal con invasión del ventrículo. Le hacen su contraste y se ve la masa, ¿cierto? Casi de 4 centímetros de diámetro en el ganglio basal con invasión ventricular. Y en vez de contraste, vemos que solamente capta el borde, ¿no? Ya. Y aquí se ve una imagen también hiperintensa que se aprecia solamente durante el estudio post-contraste. Un dato. Hay referencias, cuando vemos una imagen de esta naturaleza, o sea, el borde capta contraste, pero además vemos una imagen hiperintensa que también capta el contraste, porque aquí no lo vemos. Este tipo de lesiones está asociado a tuberculosis o toxoplasmosis. Orienta. Dice, muy bien, esto puede ser entonces una tuberculosis o toxoplasmosis como primera opción. Este paciente fue evaluado, inclusive se hizo el estudio de anatomía patológica y al final se comprobó que era un granuloma pseudotumoral. Pero le hicimos al paciente su estudio de espectroscopía, ¿correcto? En sagital, coronal y axial. Como vemos aquí, los lípidos están incrementados. Los lípidos están bien incrementados, los lípidos. Igual los lactatos están incrementados. Recuerden que al inicio el incremento de lípidos y lactatos está asociado a problemas de necrosis, de destrucción. Entonces, en este caso, esta lesión que se ve como una masa, pero la parte central se está destruyendo, en la parte central se está necrosando, y eso nos muestra acá. El N-acetilespartato está casi en la línea basal. ¿Por qué? Porque todas las neuronas de aquí han sido alteradas en esa parte. La colina se mantiene también y aquí algo que puede ser interesante es esto, ¿no? Eh, se observa picos de lípido en la mayoría de tuberculomas. Entonces, ese es un buen dato. Entonces, hacemos un estudio y vemos que eso está incrementado, una opción bastante fuerte que sea tuberculomas. Pero también hay que tener en cuenta, ¿no? En imágenes no es nada específico, pero también puede encontrarse, ¿cierto? Están asociados en gliomas y linfomas, tener esa posibilidad en esa parte. Bien, esto es
el estudio de espectroscopía del paciente anterior. Y aquí, para diferenciar, esta es una imagen de un paciente sagital, se ve una imagen hipointensa, al paciente le administran contraste y toda la imagen capta el contraste de manera. Y aquí se ve una imagen de forma más o menos triangular, triangular. Esta imagen le llaman cola dural, cola dural. Entonces, cuando veamos nosotros una imagen así bien en la parte de la convexidad y con una imagen triangular, eso me está orientando que esa lesión está en el espacio extraaxial, o es decir, está fuera del parénquima cerebral. Y este tipo de imagen, ¿dónde se ve? Pero en meningioma se ve esa parte. Se ve en meningioma. Este es un meningioma. Este es un meningioma con el signo de la cola dural. Y aquí lo muestro, le decimos a este paciente su perfusión cerebral. Esto es viendo el mismo paciente en un corte transversal. Ahí está el meningioma, capta contraste bastante. Le hacemos la perfusión y si esta lesión está perfundido, ¿no? con la sangre, ¿no? Y se ve, hacemos la perfusión y nuevamente aquí recordamos. El que está rojo les representa mayor volumen y flujo sanguíneo. Aquí se ve, ¿cierto? Así. Entonces, esta lesión tiene bastante componente sanguíneo que se evidencia por el flujo y volumen sanguíneo. Esa parte. Y es el meningioma, esa parte. Entonces, siempre que yo veo una lesión de esta naturaleza, quiero confirmar si está bien vascularizado, le hago la perfusión a este paciente. Esto es el mismo caso anterior, esto es un meningioma. Pero también esto hay que recordar. Un paciente que fue diagnosticado al final con oligodendroglioma. Así se ve en la imagen en T1, hipointenso, ¿cierto? De masa. Le administran contraste, algo se ve del vaso bordeando el parénquima, los vasos por acá, pero toda la lesión no capta el contraste, no capta el contraste. Entonces, para estar seguro, le hacemos a este paciente la perfusión. Efectivamente, comparamos este lado donde está la lesión, se ve aquí un poco mayor de perfusión, ¿cierto? Porque se ve más rojo en comparación del lado. Esto, esta imagen que se ve aquí también, ¿no? Podría corresponder a este de acá, pero esto sí es evidente. Entonces, esta lesión tiene mayor flujo sanguíneo, pero no es tan evidente como el meningioma. Le hacemos la espectroscopía, ¿cierto? Ahí está el voxel, ¿cierto? ¿Y qué vemos? Vemos, por ejemplo, que el N-ácido aspartato está casi en la región basal. Eso neuronas. Y vean cómo está bien alto el pico de la colina. Eso, el pico de la colina alto está asociado a procesos tumorales, tal como lo estamos viendo en estas imágenes. Y recordar, entonces, el pico de lactatos, ¿cierto? Alto está más bien asociado a problemas de tuberculosis. No es que sea así específico, no, pero en esa parte. Entonces, es otra forma también de poder demostrar esa parte. Ejemplos de problemas en el hipocampo. Esto. Cuando sospechamos que el paciente tiene una epilepsia debido a esclerosis del hipocampo, el FLAIR es el que nos va a dar información. Esta parte. Este es el FLAIR coronal y veamos esto. Este es el hipocampo del lado enfermo.
Viendo en axial el hipocampo del lado sano, el hipocampo del lado enfermo. ¿Qué se ve? Hay una disminución de tamaño, de volumen del hipocampo, asociado a un incremento, ¿no?, del cuerno temporal, esa parte. Entonces, esclerosis, ¿no?, del hipocampo. Y ambos se ve, por lo general, y bastante bien, en el FLAIR, esa parte, ¿no? Para cuando queremos ver lesiones asociadas a esclerosis múltiple, también el FLAIR nos va a ayudar. Si comparemos, esto es viendo en el T2. En el T2 se ve, ¿no? Recuerden que las lesiones de esclerosis múltiple son por lo general periventricular, ¿no? Periventricular, y las imágenes se muestran más o menos perpendiculares a la pared de los ventrículos. ¿Está? Aquí se ve mucho mejor. Aquí son mucho más evidentes las imágenes de esclerosis múltiple. ¿En dónde? En el FLAIR. ¿Cierto? Ya en el T1 se ve las imágenes hipointensas, que no es lo que se llama los agujeros negros, ¿verdad? En esta parte. Pero si queremos ver nosotros precozmente lesiones de esclerosis múltiple, es el FLAIR quien nos va a ayudar en esa parte. Y esto, por supuesto, es un problema muy serio que hay en nuestro país. Esto es una fotografía donde nos muestra las diferentes fases de los cisticéricos en esta parte, ¿no? Eh, la forma quística, ¿verdad? La forma quística, la forma coloidal, ¿no? Los granulomas y al final las calcificaciones. Esa parte. Eh, una mención de que cuando uno ve una imagen así circular con captura de contraste, se ve en la eh, coloidal, ¿cierto? La forma vesicular es la forma, el quiste nunca capta contraste. El quiste. O sea, el cisticerco tiene varias formas, ¿verdad? El quiste, coloidal, granuloma, calcificación, esa parte. El coloidal capta contraste. El granuloma puede captar contraste. La calcificación a veces se ve como que capta contraste, pero porque está recién en etapa degenerativo hacia la calcificación en esa parte. Ejemplos, ¿cierto? Esto, por ejemplo, estos son las formas, ¿no?, quísticas. Ahí se ve el contenido y los scolex, ¿no? Todo se ha distribuido por lo general en la sustancia cortical, esta parte, ¿no? Viendo en la tomografía, esto ahí se ve, estas imágenes hipodensas, con la imagen en blanco es hiperdenso, es el scolex en esa parte, ¿no? Y aquí también calcificaciones. Pero aquí tenemos una imagen que nos muestra la etapa coloidal, se ve así, hiperdensa, ovalada se ve, con edema que bordea esta imagen. Y cuando le hace el estudio con contraste a este paciente, esa imagen hiperdensa aquí se hace mucho más evidente. O sea, esta imagen está captando contraste. Entonces, eso es el cisticerco de la forma coloidal, esa parte. Bueno, aquí sí puede aplicar en el sentido que esto corresponde a cisticercosis, porque también estamos viendo la forma quística y estamos viendo también la forma de calcificaciones, esa parte. Entonces, esto es la forma como se ve. Igual, cuando vemos esta imagen así aislado, cisticerco coloidal, absceso, metástasis, ¿cierto? Toxoplasmosis, absceso, tenemos que pensar en todas esas posibilidades.
Y esto es, ¿no? Viendo, esto es la tomografía, ¿no? La tomografía, todos ven imágenes quísticas, el blanco corresponde al Scolex, esto es la resonancia T1, ¿no? Cómo se ve el líquido hipointenso, también se ve el Scolex, y esto es en el T2, ¿cierto? En el T2, ¿no? Estas imágenes blancos es líquido que se encuentra dentro del quiste. Y esta imagen puntiforme negro corresponde al Scolex, esa parte. Entonces, esto les muestro para ver cómo se ven los quistes en tomografía, cómo se ven los quistes en T1 y cómo se ven los quistes en T2. Esa parte, ¿no? Eso es para ver. Por supuesto, los cercos tienen varias modalidades. Es lo que les estoy mostrando, esa parte. También, por supuesto, hay pacientes que tienen citicercos en la cavidad ventricular, en esa parte, ¿no? Así se ve en el T1 que hasta ver. Esto corresponde a la pared quística. Esto es el líquido y esto es el Scolex. Y esto corresponde al flare, ¿cierto? Este es el cuerno occipital normal, y aquí se ve el quiste de cisticerco. Se ve de esta forma en sagital y se ve de esta forma en el flare. Bien, eso quería con ustedes compartir. Antes de terminar, ¿algún comentario, pregunta, por favor? Si no hay preguntas y comentarios, entonces damos por concluido la clase de esta mañana. Muy buenos días con todos y por favor a integrarse a sus clases prácticas que nos esperan sus profesores. Buenos días con todos ustedes. Gracias, doctor. Buen No, día. a ustedes. Gracias, doctor. A ustedes. Muchas gracias a todos ustedes.